Hoy, España vive 5 acontecimientos que están sacudiendo la jornada política. El Consejo de Ministros aprueba la subida del salario mínimo a 1.221 euros. El mejor amigo de Sánchez explota con un nuevo escándalo de evasión fiscal. El CIS y las encuestadoras privadas ofrecen datos tan contradictorios que parecen medir 2 países distintos. El Congreso debate hoy la ley de Vox para prohibir el burka, con el apoyo del Partido Popular. Y Sánchez vuela a Nueva Delhi para la cumbre global de inteligencia artificial, mientras el caos judicial y fiscal se acumula en Ferraz. Esto es lo que está pasando ahora mismo. Empecemos por lo más urgente. El nuevo escándalo que explota esta mañana en la línea de flotación del PSOE. El Confidencial publica hoy que Borja Cabezón, secretario adjunto de organización del partido, amigo íntimo del presidente y hombre que Pedro Sánchez colocó personalmente en ese puesto en julio de 2025, utilizó durante años una estructura societaria diseñada para eludir el pago de impuestos a Hacienda. El montaje es tan elaborado como revelador. Cabezón controlaba una agrupación económica de interés europeo llamada Batnet. Proyectos 2010, con 2 socios. El 20% pertenecía a una empresa española, Divinal S.L., dirigida por un amigo cercano suyo. El 80% lo controlaba Glen Grove Limited, una sociedad fantasma en Londres sin actividad real, y administrada por 2 testaferros costarricenses, un cartero de 58 años y un asesor de 54. Con esta estructura, el 80% de los ingresos se desviaba al Reino Unido, donde quedaba exento de tributación. Solo se pagaba impuestos sobre el 20% restante en España. Cabezón, al frente de la Secretaría de Transparencia y Acción Democrática del PSOE, niega irregularidades. El partido lo respalda diciendo que sus activos son públicos y declarados. Pero hay un problema enorme para Sánchez. En febrero de 2025, el presidente declaró públicamente que echaría de su partido a cualquiera que utilizara una sociedad para evadir impuestos. La hemeroteca no olvida. Y el PP tampoco. Los populares han exigido esta mañana el cese inmediato de Cabezón. El escándalo llega en el peor momento posible para la Secretaría de Organización del PSOE. Los 2 cargos anteriores que ocuparon ese puesto son José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ambos procesados por corrupción y con paso por la cárcel en su haber. La misma secretaría, el mismo partido, 3 escándalos consecutivos, y ahora el secretario de Transparencia es el señalado. Segundo gran acontecimiento de esta mañana, el Consejo de Ministros aprueba hoy la subida del salario mínimo interprofesional a 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas. La subida es del 3,1%. 37 euros más al mes respecto a los 1.184 del año anterior. Es retroactiva desde el 1 de enero y afecta a unos 2,5 millones de trabajadores. Ayer lunes, Sánchez presidió en persona la firma del acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT en el Ministerio de Trabajo, algo inédito. La CEOE no firmó. Sánchez los atacó directamente. Los empresarios se están borrando de un acuerdo histórico cuando sus beneficios están en máximos. Les exigió que paguen más. La patronal responde que la subida dobla sus expectativas y que los autónomos y pequeñas empresas pagarán la factura. Mas para Sánchez es un emblema político. En su etapa el salario mínimo ha subido un 66% desde 2018. Para sus críticos es una medida populista desconectada de la realidad de las pymes. Y en paralelo, el Congreso acoge hoy la proposición de ley de Vox para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos. Vox argumenta que estos velos representan la erradicación de la identidad de la mujer y su sometimiento al varón, además de un riesgo para la seguridad. El Partido Popular ha anunciado que respaldará la toma en consideración. Esta convergencia entre populares y Vox en temas de identidad cultural y seguridad ciudadana es uno de los motores que explica el crecimiento electoral de ambos. En el Senado, el Gobierno responde hoy a preguntas del PP, Vox y Junts sobre la regularización de inmigrantes y el aumento de entradas irregulares en Ceuta. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tendrá que dar explicaciones mientras la presión desde la derecha escala semana a semana. Y aquí llegamos a uno de los datos más explosivos de las últimas 48 horas. La guerra de encuestas que enfrenta al CIS de Tezanos con prácticamente todas las encuestadoras privadas. El lunes se publicaron 3 sondeos simultáneos
con conclusiones radicalmente opuestas. El barómetro del CIS de febrero sitúa al PSOE en el 32,6% y lo da ganador de las elecciones, con casi 10 puntos de ventaja sobre el PP, que queda en el 22,9%. Vox sube hasta el 18,9%, su mejor dato en este barómetro. En cambio, Sociométrica para El Español y NC Report para La Razón, con datos más recientes, dibujan un panorama radicalmente distinto. Según Sociométrica, el PE ganaría con 140 escaños. El PSOE caería a solo 98, su peor resultado de la legislatura. Y Vox alcanzaría 66 diputados, el doble de los que tiene ahora. El bloque de izquierda no nacionalista sumaría apenas 113 escaños, el peor resultado en 50 años de democracia. NC Report ofrece datos similares. Vox en el 18,7%, PP en el 33% y el PSOE hundido. La pregunta no es solo cuál retrato es más fiel a la realidad. La pregunta es por qué el CIS, pagado con dinero de todos los españoles, sigue siendo el único que da ganador al PSOE mientras las elecciones reales, la más reciente en Aragón hace una semana, siguen confirmando el patrón de las privadas. Mientras todo esto ocurre en el frente interno, Sánchez está esta semana en Nueva Delhi participando en la Cumbre Global de Inteligencia Artificial, el India AI Impact Summit 2026, junto a otros 20 líderes mundiales como Macron y Lula da Silva. Trump no acudió. Una señal más del distanciamiento de Washington respecto a los foros multilaterales de gobernanza tecnológica. La relación entre Sánchez y Trump es uno de los flancos más tensos de la política exterior española. España se ha posicionado en la vanguardia del bloque crítico con la administración americana. Washington presiona a sus socios para que aumenten el gasto en defensa y adopten una postura firme frente a Cuba, Venezuela y Colombia. Sánchez apostó por China como socio económico prioritario. La tensión entre ambas visiones del mundo se acumula y obligará al Ejecutivo a tomar decisiones cada vez más difíciles. El caso Koldo sigue siendo el telón de fondo judicial. La audiencia preliminar del juicio contra Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama se celebró el 12 de febrero en el Tribunal Supremo. Las defensas intentaron sin éxito trasladar el caso a la Audiencia Nacional. El juicio oral está prácticamente confirmado. La Fiscalía pide 24 años para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García. El PP, como acusación popular, eleva la petición a 30 años. El nuevo escándalo de Cabezón refuerza la narrativa de una estructura socialista con problemas sistémicos de integridad. No son casos aislados. Son el tercero, cuarto y quinto escándalo consecutivo en la misma secretaría del mismo partido. Entonces, ¿hacia dónde va España en este martes de febrero de 2026? ¿Cuántos escándalos más puede absorber el PSOE sin que sus propios votantes empiecen a cambiar el chip? ¿Puede Sánchez seguir subiendo el salario mínimo y viajando a cumbres globales mientras su partido explota por dentro? ¿Está la derecha realmente ante la ventana histórica que le dan las encuestas privadas? ¿O el CIS está viendo algo que el resto se pierde? ¿Y cuando lleguen las elecciones generales, tendrá Feijóo los aliados suficientes para gobernar? ¿O el crecimiento de Vox se convertirá en su mayor activo y su mayor problema al mismo tiempo? Lo que es seguro es esto. En España, cada semana que pasa, el mapa político se mueve. Y hoy el mapa se ha movido otra vez. Ateo.